Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la imagen de los políticos o los dirigentes políticos en este año complicado, este año de crisis económica. Sigue habiendo política, sigue todo su rumbo, si bien no es un año electoral, obviamente, va a ser el año que viene, un año electoral, pero no obstante, los políticos siguen de alguna forma funcionando y esto tiene un correlato en la población, ¿no? Más positivo a veces, más negativo en otros casos. En esta oportunidad, la consultora Innova, una consultora local relacionada a profesionales principalmente de la Universidad Nacional de Rosario, realizó una encuesta de 402 personas, 402 casos, población rosarina mayor de 16 años, obviamente ya en capacidad de votar, para analizar la imagen de los principales dirigentes. Se analizó dirigentes en Rosario y en Santa Fe, o sea, a nivel local y a nivel provincial. Se analizaron dirigentes locales, pero también la imagen de dirigentes nacionales acá en Rosario. Así que bueno, vamos a hablar con Martín Ostolaza, que es director de la consultora Innova, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. Decíamos, sigue su rumbo la política, los dirigentes políticos siguen funcionando, pese a que no es un año electoral. Sí, sí, siempre hay interés en saber cómo van, cómo son evaluados las percepciones, los rumbos de gobierno, más que las imágenes personales, digo, más que lo electoral en sí, cómo se están evaluando las gestiones en estos momentos donde la política de alguna manera, la sociedad vive en un clima convulsionado permanentemente, digamos, pero bueno, en este caso el puntual, este año puntual, bueno, se agrava con condimentos propios de las gestiones, fundamentalmente las gestiones de la gestión del plano nacional. Ujú. Sí, si bien cuando uno habla con los dirigentes políticos te dice, no, no es momento de hablar de política, es momento de gestionar, porque sabe que los dirigentes que la Ujú. cosa está complicada, pero todo es política, diría Aristóteles. Bueno, 402 casos relevaron. Sí, 402 casos distribuidos proporcionalmente en los 6 distritos de la ciudad, de acuerdo a la población que arrojan esos distritos. Bueno, son la cantidad de casos que distribuimos, también, bueno, con una cuestión de género, una cuota de género, cuota etaria. Así que, bueno, la composición de la muestra, si están por streaming, tranquilamente pueden mostrarla, que eso de alguna manera es el certificado de garantía de que el trabajo está hecho de manera profesional. Ujú. ¿Qué es lo que midieron específicamente, Martín? Medimos gestiones de gobierno local, provincial y nacional, medimos clima social, medimos rumbos de gobierno, ya por ahí parecida a gestión, pero bueno, el rumbo es más, es una pregunta dicotómica, si aprueba o no aprueba el rumbo. En las gestiones por ahí uno tiene una escala que es un poco más amplia, entonces hay mayores opciones para elegir. Medimos imágenes nacional fundamentalmente, más alguna imagen provincial, pero sobre todo imágenes nacionales, y medimos también un poco clima social, que es una pregunta que se traduce, al menos una de las maneras de traducirla, no todas, es más, es amplio, digamos, la evaluación del clima social, pero una de las maneras de pensarlo es a través de cómo se siente la sociedad. Así que bueno, es una encuesta que tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con lo que le pasa a la sociedad, digamos, cómo la sociedad está percibiendo a Milei, cómo la sociedad está percibiendo a Puyaro, cómo la sociedad está percibiendo a Hapkin. Así que bueno, en ese plano fue un poco el objetivo o los objetivos de la encuesta, y bueno, de alguna manera los resultados dan cuenta de que el mejor evaluado para los rosarinos de los 3 niveles de gestión es el gobernador Puyaro, con Ujú. un 63% de positiva y un 35% de negativa, y una aprobación de rumbo que de alguna manera rectifica un poco esa positividad por sobre esa negatividad, que tiene que ver con que el 58% aprueba el rumbo del gobierno provincial, el 36% no. El restante para llegar a 100 no sabe, no se inclina por ninguna de las dos opciones. Ujú. Después tenemos al presidente no porque fuera una competencia directa, digamos, porque no la gente evalúa a los tres de manera individual, pero bueno, es un ejercicio que se hace la comparación. Después 50 y 50 prácticamente, parte aguas Javier Milei para el Rosarino, 50 aprueba, casi 50 desaprueba. Parecido ya en el rumbo de gobierno, digamos, si bien ahí se invierte un poquito,
queda un poquito más arriba la desaprobación con 50 y la aprobación con 47, pero básicamente el rosarino se polariza a la hora de aprobar o desaprobar a Javier Milei. Y por el lado de Pablo Hapkin, tiene un diferencial negativo un poco más alto que el positivo, es decir, 44% aprueba la gestión o da de alguna manera alguna respuesta en clave positiva y un 56% en clave negativa, y a la hora de pensar el rumbo, eh, el 54% dice que no lo aprueba, el 37% que sí y un 9% que no. Es decir, de alguna manera el rosarino con el nivel más crítico es con el nivel municipal. Me llamó la atención esto, principalmente ¿por qué? Porque cuando se habla de gestión local, casi todas las cosas no son exclusivamente locales o las más importantes. A ver, transporte tiene que ver con lo nacional, seguridad tiene que ver con lo nacional, lo provincial, obra pública si uno quiere también, etcétera, etcétera. No obstante, la gente se puede decir que hoy en buena parte no coincide con la gestión, perdón, con la gestión Hapkin. Sí, las agendas se mezclan, a la hora de evaluar un dirigente no es solamente una evaluación de gestión de las competencias municipales, porque se mezclan, porque ya la gente demanda soluciones a todos los niveles, independientemente de que te corresponda o no te corresponda. Después también entran a evaluarse y a combinarse los atributos que tiene un líder, la manera de comunicar, la manera de expresarse. También Hawking tiene un desgaste de 4 años, también hay que decirlo. Pero bueno, principalmente me parece que hay una crítica, que ya era una crítica que de alguna manera venía deslizándose durante sus primeros 4 años, por ahí un poco solapada por la pandemia, pero superada esa crítica, superada esa instancia pandémica, me parece que de alguna manera sobrevive una crítica que tiene que ver con cierta tendencia del intendente a la victimización, a la falta de visibilidad en la resolución de problemas, a que hay problemas que lo trascienden al intendente, pero siguen igual o incluso puede tal vez estar peor, como el transporte, como los aumentos de la tasa, Ujú. como bueno, algún plan de bacheo o de obra pública donde, bueno, digamos, distintos elementos que hacen que el rosarino sea más crítico con el presidente, que con el intendente, que con el presidente y con el gobernador. ¿Se ha profundizado esta tendencia a la baja en la imagen de Hapkin respecto a lo que usted venía midiendo el año pasado? No, te diría que a la inversa, por ahí ha recuperado a lo mejor algún punto, sobre todo creo que los peores niveles de aprobación del intendente o de reprobación del intendente estuvieron el año pasado, y pese a eso, para lo paradójico es que el intendente pudo retener la intendencia, digamos, ha Ujú. llegado a tener peores niveles de desaprobación. Ahora, digamos, no son buenos los niveles de desaprobación, pero me parece que lo que le está jugando a favor es que tiene un gobernador que de alguna manera está dando un poco de respuestas en algunos temas que, de no darlos, le impactan directamente al intendente. Ujú. Al Eh, menos esa es mi conjetura, digo, no, esto no es información, esa es mi conclusión, digamos. Un gobernador como Perotti, que de alguna manera terminó su año de gobierno replegado, sobre todo en materia de seguridad para con los rosarinos, me parece que la actitud de Puyaro es distinta, al menos en estos primeros meses de gestión. Imágenes de dirigentes nacionales y provinciales. ¿Qué podemos observar allí? Es variado. Me diste Lewandowski, Puyaro, Perotti, Bullrich, Macri, Lustó, Martí Lustó, Victoria Villarroel, Karina Milei, Sergio Massa, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, digamos, la gran mayoría tiene una tendencia más negativa que positiva, salvo el gobernador, salvo Bullrich, que justamente en eso también un poco lo que nos sirve de conclusión en lo que te decía antes, de alguna manera hay demostración de querer trabajar el tema de seguridad, digamos, que es el gran tema para los rosarinos. Entonces, de alguna manera no es casual que justamente ellos dos son los mejores evaluados. Y bueno, con Lewandowski, que Lewandowski de alguna manera es una dirigente político que en Rosario tiene una buena aceptación. Después todos los otros que mencionaste tienen una reprobación mucho más alta que una aprobación. Fundamentalmente los peores evaluados son Sergio Massa, Mm. Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y el exgobernador Perotti también entra en un pelotón ahí de los primeros en ser reprobados. Ujú. Así Muy, que muy bueno, buena imagen de Victoria Villarroel, que acá te pregunto y pienso en voz alta. ¿Esto tiene que ver con su relación con Rosario? La gente de Rosario la ve como más cercana. ¿Tiene mejor imagen que Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo?
Sí, Cristina de alguna manera tiene un recorrido mucho más amplio, lo que por lo general genera un desgaste mucho mayor, y ni hablar específicamente con Cristina, con el liderazgo, el protagonismo, la forma de ser, digamos. eh, y el rosarino de alguna manera tiene una relación, me parece, muy crítica con Cristina. No sé si la compararía con Cristina, sí, sí coincido que tiene una imagen que es pareja entre su positiva y su negativa, levemente mayor su negativa que su positiva, pero bueno, me parece que es propio de una construcción eh, propia, personal, de la vicepresidenta bueno, que al menos en estos primeros meses de gobierno nacional, eh, no te digo que mayoritariamente cae bien porque no lo estoy viendo en los números, pero sí hay una aceptación, te Ujú, diría que incluso que también se puede reflejar en algunos guarismos nacionales. ujú. En anteriores encuestas y de los últimos años, Rosario de alguna forma parecía como kirchnerista, si uno quiere, o cercana al kirchnerismo, algo que no necesariamente tenía que ver con la votación provincial, porque después algunos votaron a Perotti, o no votaron a Perotti, o coincidieron con el rumbo de Perotti, o no coincidieron con el rumbo de Perotti, pero sí, digamos que había una aprobación hacia dirigentes relacionados al kirchnerismo. Y hacia la experiencia kirchnerista. ¿Vos pensás que eso terminó hoy por hoy? ¿Está cambiando la sociedad rosarina o ha cambiado? Me parece que a determinadas figuras kirchneristas y a determinada forma de hacer política y a determinados eh, argumentos, relatos, me parece que sí, que es una etapa superada. Ujú, eh, Pero bueno, en política, por otro lado, no se puede dar a nadie por fallecido, porque hemos visto casos de reinvención o casos de irrupción repentina con éxito electoral. El mejor ejemplo de eso es Alberto Fernández. Bueno, el mismo Javier Milei también tiene un condimento parecido. ujú. Digamos, Rosario en ese sentido no escapa a las olas que arrastran triunfos. Con esos dos ejemplos creo que Ujú. se nota con los dos ejemplos que acabo de mencionar. Digo, no sé por lo pronto con Axel Kicillof tiene un mucho más nivel de rechazo tiene más nivel de rechazo que de positiva, pero así todo, un 41% lo considera, lo considera positivo a la imagen de Kicillof, que vendría a ser de alguna manera la figura más importante del Ujú. post-kirchnerismo. De Bien. ahí a que el rosarino lo acompañe masivamente en términos electorales, bueno, falta mucho, pero bueno, al menos en este arranque y con esta relación que está teniendo con Puyaro y con el gesto que tuvo en términos de materia de seguridad y de envío de patrulleros, me parece que, bueno, que de alguna manera son gestos bueno, que tal vez puedan ser reconocidos. La última que te hago, porque sé que tenés otra entrevista a continuación, Sí, pero gracias. con estos niveles de imagen, Puyaro, que niveles positivos, eh, no se habla por el momento, pero, o sea, no hay nada firme, pero algunos dicen que se podría reformar la Constitución, que podría incluir la reelección o incluso podría ser candidato nacional. Con estos niveles positivos de imagen, ¿le da a Puyaro como para aspirar o a una reelección o a una candidatura nacional? Eh, es muy prematuro. Me parece que lo que sí está haciendo, al menos por lo que vemos en Rosario, que suele ser el terreno más crítico de la provincia, Ujú, eh, sobre todo en Apuyaro también tengo entendido que Rosario es el más crítico con la gestión, sobre todo por la seguridad, por ahí espera demasiado o necesita demasiado en materia de seguridad, más que el interior productivo o la zona metropolitana de la ciudad de Santa Fe, pero de alguna manera en este comienzo, si se puede decir comienzo de acá, este balance de acá 6 meses para atrás, es ujú, auspicioso para el gobernador y teniendo de alguna manera la coalición política aceitada en términos legislativos, como pareciera que está, como ha demostrado que está, en aprobaciones de leyes incluso que con una connotación penal lejos del progresismo y sin embargo no impidió que sea acompañada por sectores progresistas, ujú. eh, digamos, teniendo aceitada esa coalición política, demostrando gestión y presencia, creo que hay un reconocimiento a la presencia de Puyaro, obviamente resolviendo temas, porque Ujú. también tiene que estar acompañado de la resolución de temas, y enfrente no emerge nada atractivo en términos políticos, bueno, son elementos que confluyen hacia un avance político que le permite de alguna manera intentar cosas que otros no han podido. Te agradezco el contacto, Martín.
Abrazo grande, Antonio. Adiós.